con retraso, pero aún así las mesas son tan importantes, tan interesantes, que vamos ya con la última, que se llama Construir una economía Human by Design. También voy a decir que yo soy de Quart de Poblet, aunque viva en Madrid, claro. Aquí cada uno está diciendo eso. Yo creo que tenemos que dignificar nuestros pueblos de origen y ver que hay talento en los municipios de menos de 50.000 habitantes. Eugenio Mayol, periodista, amigo, especializado en innovación, va a ser el moderador de la mesa. Y vamos a contar hoy con Julia Compain, que es de Alcoy. Es la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y va a hacer, gracias al que este gran instituto, con el gran trabajo que está haciendo, que se ha podido realizar esta jornada. Tenemos a Gonzalo Berenguer, el director general de Reddit, Rafael Vaquero, director general de la Fundación Creciendo, Aureo Díaz Carrasco, director de FECIT, y Francesc Gamero i Lluna, secretario autonómico de Hacienda. Los festeros de la foguera no me permitirían no decir que soy de Canales. Bueno, bien, pues nada, creo que la jornada está siendo muy interesante porque estamos percibiendo un poco, estamos viviendo los fogones de la innovación, ¿no? Tanto en empresas que están consolidadas como en empresas que son más jóvenes, y en todos los casos lo que hay es un gran esfuerzo y un gran trabajo. A veces el brillo mediático de muchas ideas nos hace desviar la atención del esfuerzo que hay detrás, ¿no? Y del sacrificio y la abnegación que hay detrás de muchas de estas ideas, ¿no? Entonces, de sacarlas adelante y además me consta, ¿no? En la mesa anterior, pues el nivel de esfuerzo y de sacrificio personal que hay, ¿no? Y por supuesto en las empresas mineras. Y claro, yo creo que un poco esta mesa, el objetivo es ver cómo generamos un entorno amigable, que digamos que el entorno por lo menos colabore. Si ya es difícil de por sí sacar adelante ideas, aunque la empresa tenga muchas décadas de trayectoria, pues al menos generemos un entorno que sea amigable y que favorezca que se puedan llevar a cabo. Es un poco el objetivo. Entonces, vamos también porque los tiempos nos han consumido un poco, pero yo creo que a veces también hay que dejar que las cosas sucedan, ¿no? A su ritmo. Voy a casi hacer una pregunta a cada ponente y luego una reflexión final, ¿no? Yo empezaría por Julia Compain, directora general del IBACEC, a la que he visto tomar notas y bueno, y seguir con mucha atención las reflexiones. Yo, aunque las preguntas las voy a personalizar, pero luego, bueno, en fin, haced lo que queráis, como dice Gonzalo. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento en el que estamos de enhorabuena como territorio en la Comunidad Valenciana, estamos captando inversiones muy potentes en tecnologías de vanguardia, y es importante entender cómo nos configuramos. Es decir, hay aspectos circunstanciales y hay aspectos que son estructurales de cómo configurar una oferta atractiva que esté preparada para captar, ¿no? que tenga la capacidad de hacer ese efecto, ¿no? Y de una forma estructural y con visión de largo plazo. Entonces ahí la Comunidad Valenciana, por un lado, enhorabuena, pero también ¿qué podemos hacer en esta competencia global, que es una competencia de territorios, por ser un entorno atractivo para venir? No sé muy bien cómo funciona. ¿Aquí? No. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo ya voy a eludir de dónde soy, porque todos ustedes lo saben, no solo porque lo diga hoy, porque yo siento muy orgullosa del municipio del que soy, de la comarca en la que somos. Somos una comarca industrial, con vocación internacional. Es decir, siempre digo de dónde soy, pero yo creo que para tener esa vocación internacional uno ha de sentirse orgulloso de dónde es, de cuáles son sus raíces, y precisamente nuestras raíces son unas raíces de una población emprendedora, luchadora, no la ha tenido nunca fácil, y eso hace que extrapolemos determinadas cualidades a nuestra vida profesional también allí donde nos encontremos. Efectivamente, yo creo que la Comunidad Valenciana estamos de enhorabuena, una enhorabuena por una noticia reciente, pero también por otras noticias, porque es cierto que no solo esa inversión ha llegado a la Comunidad Valenciana, sino que han llegado otras muchas inversiones a lo largo de estos años, y estoy segura que
que atraeremos otras muchas inversiones a la Comunidad Valenciana. Pero además, yo estoy muy feliz y además soy positiva respecto al futuro de la Comunidad Valenciana, porque hoy hemos visto que no solo somos capaces de atraer inversiones potentes, sino que tenemos tejido empresarial propio, o si pertenece a otras comunidades, también viene a la Comunidad Valenciana a reclamar determinados servicios. Por tanto, somos una comunidad potente y además con futuro. Lo hemos visto en la mesa anterior. Gente joven con capacidad de emprender y emprender en nuevos negocios. Yo creo que el clima actual no es un clima casual que surge de la nada, sino que es un clima que hemos trabajado durante algunos años, en concreto el conseller y yo desde el 2015, ¿no? Pero que no se puede improvisar, igual que decíamos que en la pandemia no pudimos improvisar determinadas soluciones que dieron los institutos tecnológicos, sino que eso provenía del trabajo realizado anteriormente, porque no se puede improvisar. Pues yo creo que el clima de la Comunidad Valenciana es un clima que hemos creado entre todos, no solo por parte del Gobierno valenciano, que también, ya sé que, bueno, pues que suelen recriminarlo a los políticos, pero yo creo que en la Comunidad Valenciana, que es un gobierno tripartito y que se le achaca muchas veces a estos gobiernos que están formados por distintos partidos, determinadas objeciones, yo creo que en la Comunidad Valenciana hemos sabido salvar determinados obstáculos, hemos sabido renunciar cada uno de nosotros a determinadas cuestiones que nosotros consideramos esenciales en aras a ese compromiso, en aras a conseguir el desarrollo económico de nuestra comunidad, porque al final, como decíamos, lo que perseguimos es el bienestar de las personas y ese consenso hace posible, ese desarrollo económico hace posible ese bienestar. Pero además no ha sido solo un consenso político, sino creo que hemos sabido establecer un clima social y de seguridad y de estabilidad entre todos los agentes. Entre todos los agentes hoy tenemos a los institutos tecnológicos. Yo creo que ese es un factor de atracción fundamental para inversiones, pero también es un factor fundamental de crecimiento y desarrollo de nuestras empresas. Han sabido acercar, lo hemos visto que como cada uno de los institutos ha puesto un ejemplo, pero es que hay muchísimos más ejemplos en la Comunidad Valenciana que demuestran no solo la apuesta de las empresas, sino también la apuesta de los institutos tecnológicos. Y, como no, también reconocer el clima de estabilidad que hemos logrado con el sector empresarial y con el sector sindical, que aunque no se encuentra representado aquí, también es cierto. Yo creo que todos tenemos un objetivo común y que además entre todos también hemos conseguido, pues eso, obviar nuestras diferencias y intentar marcar cuál es la hoja de ruta. Yo espero que ese clima, que es uno de los factores fundamentales del desarrollo económico de la Comunidad Valenciana, se mantenga. Porque yo recuerdo que cuando el conseller y yo visitamos el País Vasco en el año 2015, lo primero que nos dijeron es estabilidad, saber que ese es el objetivo y que ese objetivo ha de mantenerse a lo largo de los años. Yo creo que eso es lo que hemos conseguido entre todos. Luego existen otras muchísimas razones que avalan ese crecimiento positivo de la Comunidad Valenciana. No voy a obviar el clima, la calidad de vida de la Comunidad Valenciana. Me decía Luis que por qué quería seguir viviendo allí, porque se vive muy bien, se vive muy bien. Tenemos unas infraestructuras, una conexión idónea por tierra, mar y aire, como se suele decir. Tenemos unas universidades capaces de facilitarnos el talento que en estos momentos está demandando el actual contexto. Tenemos una red de institutos tecnológicos que puede proporcionar esas tecnologías que está demandando el contexto y además una red de institutos que está dispuesto no solo a trabajar de manera aislada, sino de trabajar de manera conjunta para conseguir que esos proyectos potentes, que esas tecnologías potentes lleguen a todas las empresas. Y disponemos de muchísimos factores, pero a mi modo de ver, esa estabilidad es gracias a todos y lo que espero es que en los próximos años pues, se siga manteniendo esa estabilidad que es necesaria para que el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana sea ejemplo para todos. Porque los institutos tecnológicos es cierto que tienen sede en la Comunidad Valenciana, pero como hemos visto tienen vocación nacional y sobre todo yo creo que tienen y pueden y tienen capacidad y potencial de ser vocación internacional.
que con la cantidad de problemas que tienen los innovadores, los políticos no sean uno más, ¿no? Sino que sean un factor de seguridad, ¿no? La Fundación Creciendo, tenemos aquí al director general, a Rafa Vaquero. Yo creo que es de las que está llamada a adquirir cada vez más protagonismo en el futuro. Representa a esas empresas de entre 50 y 500 millones de euros de facturación, que son, se puede decir, la clase media empresarial, pero que están entre las corporates y las startups, y verdaderamente son los que transforman el tejido productivo. El 70% de ellas creo que estaban fuera de Madrid y Barcelona, o sea que en España, es decir, y son realmente locomotoras del cambio. Desde la perspectiva empresarial, haznos un poco un retrato robot de la situación de las empresas en materia de innovación, qué necesidades tienen, porque si hay que pensar un poco en diseñar un modelo que sea amable a ellas, habrá que conocer cuáles son sus necesidades, ¿no? Habrá que hacer un diagnóstico. Pues muchas gracias. Yo lo primero, yo no soy de Alcoy, no soy de Elche, yo soy segoviano, pero quiero decir que me siento muy a gusto aquí. Entonces, me habéis tratado muy bien. Efectivamente, yo desde la Fundación Creciendo lo que hacemos es que impulsamos a la ETI. Muchos de vosotros no conoceréis lo que es el término de la ETI porque es un término que no existe, lo que no tiene nombre no existe, pero nosotros lo estamos impulsando. Las empresas se clasifican en nuestro país, siguiendo las directrices de la Unión Europea, entre pymes y grandes empresas. Y nosotros lo que trabajamos son las empresas de tamaño intermedio, que en otros países se pueden conocer como el middle market. Son esas empresas que hemos comentado que facturan entre 50 y 500 millones de euros. Son unas empresas que son campeones ocultos. Son empresas que son, las que están dentro de la fundación, que son 125, son empresas principalmente industriales, son empresas que son líderes en sus mercados nichos, son empresas que están altamente internacionalizadas, el 60% de la facturación proviene de fuera de España, pero generan riqueza a nivel nacional, son más resilientes y lo que es importante es dónde están ubicadas. Las empresas de este segmento y en concreto las de la fundación, el 40% están ubicadas en municipios de menos de 20.000 habitantes y si subo a 50.000 habitantes es un 54%. Y lo que es clave es que son empresas más innovadoras, ¿no? Y por eso estamos hoy aquí. Comentabas, Julia, que la Comunidad Valenciana habéis creado un entorno muy potente y así lo puedo constatar yo desde la Fundación con las empresas que tenemos dentro de la Comunidad Valenciana en este paraguas. Que ya tenemos unas 20, pero un poco para que pongáis cara y ojos a estas empresas, quería comentaros algunas que seguro conoceréis por ser de vuestra geografía. Bueno, está Pedro, que está Logifruit, Ginología, Food Diverse, Andreu World, Actiu, Chocolates Valor, Picolinos, SPB, SP Werner, Rollo, el Grupo Erum, Alehop, Bavaria, Hinojosa, Carmencita, Josepo, Aquaservice, todas empresas de una calidad enorme. Entonces, ¿qué comparten estas empresas? Pues básicamente yo creo que es un ADN común, que son la ambición por mejorar y las ganas de aprender. Cuando hablamos en términos de innovación, es complicado en este poco tiempo decir exactamente qué es lo que hacen, pero yo creo que hay 4 o 5 directrices que son comunes, ¿no? Son empresas que han entendido que la innovación es barata y la ignorancia es cara. Son empresas que innovan y tienen claro para qué innovan y si innovas para vender más, ¿no? Con lo cual el go-to-market es fundamental, ¿no? Y son empresas que han entendido que la innovación no es ser el mejor, sino es ser el primero. Y aquí esto no se puede hacer solo. Y aquí es donde los institutos tecnológicos juegan una labor fundamental, porque la clave es la colaboración, ¿no? La colaboración y esos ecosistemas abiertos como Reddit, donde realmente pueden acudir a estos centros de innovación. Entonces yo pensaba y decía, vale, ¿y esto cómo se ha conseguido? ¿No? Y yo tengo la suerte que tengo una posición privilegiada para hablar con 125 CEOs. Entonces, al final, ¿cómo se ha conseguido? Es a través de la cultura, ¿no? Y es uno de los atributos fundamentales, ¿no? ¿Qué es la cultura, no? La cultura es lo que está pasando en nuestras empresas cuando no estamos aquí. Entonces, esas empresas, para llegar a este nivel de innovación, lo que básicamente han sabido crear es una cultura que no tiene miedo al fallo, una cultura colaborativa, una cultura de innovación y del reto dentro de la compañía. Y esto es lo que las ha llevado a estar donde están. Ahora, ¿qué se puede hacer por ellas o qué es lo que ellas piden? Yo creo que son principalmente 3 cosas, ¿no? Más inversión. Estamos en la última mesa y yo creo que me toca dar algún mensaje, ¿no? Innovar es fundamental, pero a nivel país nos queda mucho por hacer todavía en temas de innovación. España lo que no puede ser es que esté en el lugar 30, 29 de innovación, ¿no? Nos han superado países como Grecia, Portugal y Polonia. Nuestra inversión en I+D a nivel nacional es de un 1,4%, es un punto porcentual por debajo de la media de la Unión Europea. Pero dentro de este panorama, que yo creo que
que hay esa conciencia de que se puede revertir y estamos a tiempo de revertirlo, justo miraba los datos un poco de la Comunidad Valenciana. Y la Comunidad Valenciana, desde el periodo precrisis hasta el actual, es la tercera región de España que más ha aumentado su apuesta por la innovación. Lo cual es un dato muy bueno, ¿no? Ser el primero nunca es bueno, ¿no? Porque puede caer uno en la autocomplacencia, con lo cual estar en la posición 2-3 es muy bueno porque siempre te lleva a hacer más, ¿no? Entonces, más inversión. Este segmento de empresas, las ETIs, en el caso de otras geografías como la Alemania, tienen un programa que es en Alemania, el Centrales Innovation Program, de 600 millones de euros a fondo perdido para la innovación. Esto aquí no lo tenemos. Imaginaos la potencia que puede dar esto. Yo creo que necesitan los ecosistemas que se están creando de colaboración público-privada y, como lo habéis comentado, ecosistemas estables. Y eso es fundamental. Y yo creo que es otro aspecto muy importante, es el talento. ¿Vale? Al final, las empresas son lo que son sus personas. Y yo creo que hay que apostar por ese talento. Hay oportunidad de traer talento de fuera de España a España. Y yo creo que eso deberían de ser 3 grandes ejes. Más inversión, más ecosistemas y apuesta y ayuda por el talento. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafael. Aurevos, en la Federación de Institutos de Centros Tecnológicos de España, tenemos siempre el juego, la pedagogía de hora de decirme de centros tecnológicos. Tenéis muy analizado, yo creo que habéis trabajado muy bien el tema de ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en nuestro entorno normativo y de ayudas, ¿no? La clave es que los centros tecnológicos han demostrado que son la herramienta más necesitada por las pymes, que son las que verdaderamente cambian el modelo productivo y hacen que sea un país más innovador, pero el modelo de ayudas no facilita que casen, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fortalezas y qué debilidades habéis detectado vosotros? Hola, bueno, gracias ante todo por invitarme. ¿Se escucha así, no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hablabas de temas de normativa y de temas de cómo aprovechar ese potencial que los centros tecnológicos tienen para ayudar a las empresas. Hemos visto aquí muchos casos de cómo desde los centros tecnológicos se puede ayudar a esas empresas que son innovadoras a que vayan un paso más allá. Y es verdad que muchas veces esa normativa tiene puntos de mejora todavía. Es decir, nosotros siempre lo que intentamos trasladar a la opinión pública es que vamos a mirar los datos, de cómo se colabora con empresas, de cómo se llega al mercado, de cómo se llega a la innovación. Y es muy fácil constatar el interés público de los centros tecnológicos. Sin embargo, en mucha de la normativa que hay ahora mismo en España, podemos ver, por ejemplo, como a pesar de que la definición de organismo de investigación que está en el marco comunitario de I+D+I de la Unión Europea establece que un organismo de investigación lo es en función de lo que hace, en función de su falta que no tenga ánimo de lucro, etcétera, pero independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada. Sin embargo, seguimos teniendo multitud de normativas y de instrumentos que no hacen caso a esa falta de distinción entre público y privado, y tenemos instrumentos que te financian de una forma u otra diferentemente si eres un organismo público o si eres un organismo privado, que vas a costes marginales o vas a costes totales. Tenemos herramientas en las que no puedes entrar si no eres un organismo público de investigación. Al final lo que hacemos es no darle las mismas herramientas a todos los organismos de investigación para trabajar con las empresas y para llegar al mercado. Y eso es uno de los puntos que se permea a lo largo de muchísima normativa. Si vamos a trabajar con infraestructuras científicas, que son las que mayormente gestionan las instituciones públicas, tiene unas condiciones diferentes de las infraestructuras tecnológicas o demostradores, que son las que normalmente gestionan los centros privados, los organismos de investigación como los centros tecnológicos. Si vas al tema de la financiación por minimis, pues ahí se les trata a los centros tecnológicos como empresas y en realidad eso lo que está impidiendo es que puedan ayudar en muchos programas a empresas a que vayan por ahí, porque en cuanto tú te metes en un proyecto, prácticamente cubres ese minimis. Cuando viene otra empresa que sigue teniendo capacidad de ayudarte o de que la ayudes, pues ya no tienes capacidad de presentarte porque ya has cubierto tu cupo de minimis.
de esos ejemplos podríamos poner 1000. La reciente reforma laboral, lo ha comentado antes Fernando, pues ha establecido la necesidad de financiar, o la necesidad de crear contratos indefinidos permanentemente, pero ha establecido excepciones cuando hay fondos de recuperación o fondos europeos. Pero, sin embargo, solo se le puede aplicar a los organismos de investigación públicos, no a los privados, que seguimos teniendo los mismos problemas que los públicos a la hora de costes de cerrar un proyecto, porque si al final a ti te obligan a contratar de forma indefinida, pero tienes un proyecto que se cierra a los 3 años, eso tiene unos costes añadidos a lo que tengas una continuidad que nadie te garantiza. Volvemos al tema de la estabilidad, que es fundamental. No puedo estar más de acuerdo contigo. Si no hay estabilidad en las líneas, tienes que funcionar en base a proyectos. Y si funcionas en base a proyectos, pero las leyes te obligan a financiarte o a contratar de forma indefinida, pues tenemos otro problema. Y de esos casos podría seguir hablando durante mucho tiempo. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales, esa falta de equiparación entre organismos públicos y organismos privados, y falta de igualdad a la hora de competir en las mismas convocatorias públicas, digamos. Muchas gracias. Ahora, Francesc Gamero, secretario autonómico de Hacienda, hay un aspecto que estáis trabajando en la Administración Autonómica Valenciana, que es la posibilidad de contemplar la plurianualidad de los presupuestos para los centros, que es una gran vieja reivindicación de los centros tecnológicos. Yo desde hace un montón de tiempo, pues cada vez que hablaba con los responsables de Reddit hablaban del mismo asunto, ¿no? Y parece que ya empieza a verse, ¿no?, la posibilidad, lo cual es un auténtico hito, ¿no? Eso debería ser un requisito insoslayable de los presupuestos, la plurianualidad. Gracias, Eugenio. La verdad es que estoy encantado de estar aquí, porque para alguien como yo, que está acostumbrado a verse los números y los despachos, salir del despacho y comprobar in situ, ¿no? Es decir, qué uso se hace de los recursos públicos que con tanto trabajo conseguimos obtener y distribuir, y comprobar que efectivamente se hace un uso tan importante, pero la verdad es que es una satisfacción y te carga las pilas. No sé si de litio o de hidrógeno, pero a mí por lo menos me carga las pilas. Efectivamente, además me gusta ser el último, porque creo que voy a dar una buena noticia, es decir, creo que hemos de superar la anualidad del presupuesto. Es decir, los presupuestos, la normativa de Hacienda Pública se creó en una época en que la administración pública estaba muy en los inicios, ¿no? Yo siempre digo que la administración, la contratación pública, la Hacienda, se creó para construir carreteras, caminos, y claro, todo eso lo hemos superado mucho, ¿no? Y efectivamente, estoy en disposición de anunciar que hemos conseguido esa reivindicación. La Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2023 incluirá la posibilidad de que las líneas nominativas, aquellas que financian los institutos tecnológicos, puedan ser plurianuales, que por tanto puedan planificarse a más de un año vista, y además no solo será para instituciones públicas, sino también, digamos, para entidades sin ánimo de lucro privadas, como en el caso de Reddit. Y yo creo que efectivamente es un instrumento fundamental, porque, como se ha comentado y como sabéis, el I+D+ necesita estabilidad, necesita planificación. No es el único ámbito de la administración donde lo estamos haciendo. En otros ámbitos, como en los servicios sociales, también se ha desarrollado un contrato programa con los ayuntamientos, y yo creo que es fundamental hacia dónde vamos, que haya instrumentos de planificación a más de un año. Pues enhorabuena, porque no todos los secretarios autonómicos de Hacienda consiguen desatascar un tema tan complejo y tan necesario, ¿no? Y bueno, Gonzalo Belenguer, director general de Reddit, se ha hablado mucho y tiene relación con lo que estamos hablando aquí, en la jornada de la idea esta de ecosistema, ¿no? De que las empresas y los centros vinculados a la innovación tienen que concebirse cada vez más como ecosistemas, ¿no? Y me gustaría que me contaras un poco la visión de los institutos tecnológicos, de cómo interactuar con los otros, con el entorno, con las empresas, con otras regiones, con otras, incluso con otros países. Vosotros tenéis experiencias de mucho éxito en Latinoamérica también. Es decir, esto de concebirse ya no vinculado directamente a un territorio o un sector, sino ya como un ecosistema, ¿no? Gracias, Eugenio. Como dijo Mallory antes de emprender su expedición a
al Everest, aunque bueno, esa quizás sea una de las grandes incógnitas del himalayismo, si finalmente coronó Everest o no, y tuvieron que pasar 29 años hasta que Sidney Hillary oficialmente lo hiciera. Le preguntaron, ¿y por qué? ¿Por qué subes el Everest? Dijo, porque está ahí. Esta mañana lo hemos visto talento a raudales, hemos visto ganas de colaboración, hemos visto compromiso público-privado con nuestro Everest particular. ¿Cómo no, desde Reddit, impulsar o ayudar humildemente a que todos los agentes, todas las personas, porque va de esto de personas, que estamos hoy aquí, y es una representación nimia para lo que realmente representa toda la red, consigamos un hito que estoy convencido que con el paso de los años nos daremos cuenta de la importancia que ha tenido para la Comunidad Valenciana, para España y, en definitiva, para las personas, ¿no? Para los ciudadanos a los que nos debemos. Y aquí me vas a permitir, Eugenio, que haga un pequeño apunte. Hace casi 4 años tuve la ocasión de incorporarme al equipo de Reddit, y en una de las primeras reuniones alguien me dijo, Gonzalo, eso de la I+D+I está muy bien, pero incorpórale la T, el territorio. Y eso es fundamental. Y eso cambia vidas y es el compromiso nuestro. Atendiendo a tu pregunta, yo creo que el modelo ha cambiado. Hemos pasado del modelo de Porter de los años 80 de clústeres, donde obviamente la Comunidad Valenciana, yo creo que eso es un buen ejemplo de que funcionó. Hemos evolucionado a un modelo ecosistémico, donde las regiones deben competir por lo que son capaces de tejer. Comentabas tú, Rafael, cada vez es más importante que empresas, universidades, centros tecnológicos, centros de agentes, estemos próximos, colaborando, viendo en el prójimo ese partner necesario para impulsar un proyecto colectivo, porque es así como se compite hoy en día. Si la comunidad, si las comarcas, si la comunidad, si España, si Europa quiere hacer frente a este gran reto mundial que tenemos ante nosotros, o nos juntamos, sumamos fuerza y maximizamos las capacidades que están instaladas y que tenemos hoy aquí, y esto es una pequeña muestra, o desde luego tendremos un futuro, bueno, pues más complicado. Creo que se ha dicho en la mesa anterior, y no es un concepto solo marketingiano, pero un entorno VUCA es real. Pensamos en un entorno de incertidumbre como el actual, un entorno ambiguo, con los parámetros del modelo anterior. El modelo complicado, los entornos complicados, es fácilmente previsible y de alguna forma es fácil aprender a cómo darles respuesta. En un entorno complejo como el que nos movemos, o aplicamos nuevos modelos públicos y privados de gestión y de adaptación para aportar valor, donde la iteración, la generación de valor continua y el testeo del modelo es necesario para hacer frente a este nuevo reto. Todos juntos y sumando. En nuestro caso, pues creo que también se ha dicho al principio de la jornada, más de 16.000 empresas en un periodo pandémico ya han colaborado en el último año con los centros tecnológicos, y eso es demostración evidente de que los centros año a año van incrementando ese aporte de valor a la sociedad. Y aquí no sobra nadie, insisto, empresas, universidades, centros tecnológicos, administración, sin la cual esto no es posible. Debemos dar respuesta a lo que los ciudadanos que están ahí fuera esperan de nosotros, y obviamente el camino es la innovación. Pues yo creo que vamos a dar paso ya a la ceremonia de clausura, porque se nos ha hecho un pelín tarde. Ha sido una mañana de muchas ideas, muchas prácticas. Hemos hablado desde textiles hasta ignífugos, hasta cohetes, en fin. Y ahora también un poco de contexto del entorno que tenemos que crear, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir con un montón de ideas a casa. Gracias.